Muy bien, es realmente un gusto poder estar con ustedes, eh, venir desde lejos. Ahora estamos un poco más lejos que antes todavía, estamos en Topica, así que estamos como a 4 horas y media, 5 desde aquí, pero Dios nos ha dado la posibilidad de estar con ustedes. Varias cosas me gustaron, muchas cosas me gustaron mucho. ¿Quieren saber qué es lo que más me gustó? Bueno, no son los camarógrafos, están muy bien los de las cámaras, están muy bien y los felicito, están haciendo muy buen trabajo para poder transmitir y modernizaron y están haciendo las cosas de tal manera que no solamente estamos predicando aquí, sino que estamos aprovechando esta oportunidad y la tecnología para poder predicar el Evangelio en todo el mundo. Así que estamos cumpliendo con una misión mucho más grande que la que tenemos solamente en Grand Island. Pero no es eso lo que más me ha gustado. Tampoco el parking. Ustedes pensaron que iba yo a decir, el avance del concreto y lo bonito que está el parking. Y sí está muy bonito. Y está quedando muy bien y va a ser una gran obra y una gran bendición para la iglesia. Pero lo que más me ha gustado es ver jóvenes que los vi desde niños, verlos ahora participando y sirviendo a Dios. Esa es la mayor bendición de la iglesia. Eso es lo que más nos alegra, lo que más nos da gusto y saber que ellos tienen que saber que esta es su iglesia y que aquí ellos están para participar y para formar parte de la congregación y de todo lo que se hace. Así que los felicito a ellos y los felicito a ustedes como iglesia también por darle el lugar a ellos. Nuestro estudio en esta mañana se titula Un plan de salvación. Antes de entrar en el estudio ya de lleno, también quiero decirles que cualquier cosa que ustedes necesiten, ya saben, estamos allí en la conferencia para servirles. Mi esposa también trabaja allí, así que si alguien necesita por ahí hablar algún asunto con alguien que hable español, porque yo sé que todos ustedes hablan inglés, yo sé, pero si por ahí alguno necesita a alguien que hable español, entonces ahí está también mi esposa para que puedan llamarla y hablar con ella alguna cosa. Y esto me puso feliz que la conferencia ponga a alguien intencionalmente que hable español para poder atender cualquier necesidad de las iglesias hispanas. Nuestro estudio es un plan de salvación. Y uno podrá decir, bueno, un plan de salvación, todos nosotros sabemos, hay un plan de salvación, el plan lo estableció Dios, Cristo vino, murió por nosotros, pero quiero profundizar un poquitito en lo que es el plan de salvación. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de visitar algunos de los monasterios más importantes o más representativos para el mundo protestante. Y este que ustedes ven aquí en la foto era un monasterio agustino que finalmente después también pasó a ser iglesia. Y allí es donde Martín Lutero se formó como monje, sacerdote católico. Después Martín Lutero llegó a ser la gran voz del protestantismo, el que clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, pero antes de esto, él era un sacerdote católico. Y tuve la oportunidad de estar allí, en esa iglesia, monasterio, y lo que más me llamó la atención, bueno, vimos los lugares donde dormían, las camas, las vestimentas que utilizaban, vimos allí el comedor donde comían, pero lo que más me llamó la atención fue cuando el guía comenzó a hacernos el recorrido de en qué consistía la vida de uno de esos monjes un día de su vida dentro del monasterio. Porque uno dice, ay, qué lindo, ahí en el monasterio están sin hacer nada, qué vida tranquila, ¿no? Y allí ellos comen, no tienen nada que hacer, no tienen nada de qué preocuparse, se levantan, oran un rato y después... Pero entonces él comenzó a explicarnos en qué consistía esa vida monástica. Y primero dijo, antes del amanecer, no importa la fecha del año, siempre es antes del amanecer. Son las vigilias. En las vigilias entonces se reunían para orar en absoluto silencio. Todos, absolutamente todos se tenían que levantar en absoluto silencio y se leía y se cantaban ciertas partes de la Biblia y también se hacían lecturas antifonales que estaban escritos en latín, por supuesto, porque era el idioma oficial, así que el que no sabía latín tenía que aprender el latín también. Y luego de estas vigilias, entonces sí, ya podían ir cada uno al aseo. Allí era donde entonces sí se cepillarían sus dientes, se peinaría un poco, se arreglaría, pero primero era la oración y después entonces iban al aseo.
Terminado el aseo, entonces venían lo que se llamaban las laudes. Las laudes significan nueva oración. Así que después de orar, lavarse, peinarse, lavarse la cara y todo, volvían ahora sí a la oración un poco más arregladitos. Y después de orar por un rato, entonces se iban a sus tareas por 1 hora y media de trabajo. Las tareas consistían en diferentes tipos de cosas, ¿no es cierto? Cada uno tenía tareas y responsabilidades diferentes. Algunos estaban en el escritorium. ¿Qué era el escritorium? El escritorium era donde se escribían a veces los libros, porque no existía la imprenta en aquellos años. Así que si alguien millonario, alguien rico quería un libro, lo que hacía era ir a un monasterio y contrataba, y gran parte de dinero del monasterio con el que se sostenía era a través de la copia a mano de los diferentes tipos de libros. Entonces los monasterios se transformaron durante muchos años en bibliotecas, en lugares donde había culto, donde había religión, pero donde también había cultura. Y allí iban la gente millonaria, la gente pudiente, la gente que sabía leer y escribir y encargaban para que se hiciera eso. Entonces después venía lo que era la hora tercia. La hora tercia volvían a rezar, pero ahora sí se tenía la misa, porque las 2 primeras no habían sido misa. Ahora se tenía la misa y al finalizar entonces se dirigían sí al trabajo fuerte. Volvían algunos al escritorium, otros a la huerta, porque ahora sí, la huerta, la cocina, había que empezar a preparar todo para el almuerzo. Y a algunos les tocaba otra vez volver a seguir escribiendo los libros que tenían que seguir escribiendo, pero no todos habían de escritos, así que a algunos les tocaba la huerta. Y después cuando supiera escribir bien en latín, tal vez podría escribir en latín, pero mientras tanto, bueno, la cocina, la huerta, limpiar los baños, lo que fuera que tuvieran que hacer. Y después de eso entonces venía la hora sexta. La hora sexta se regresaba a rezar y cantaban nuevamente y se preparaban para el almuerzo. Todavía no habían almorzado y habían estado en 4 cultos diferentes. La vigilia, ¿se me olvidó la otra? Laudes, vigilia, laudes, después lo que era la misa propiamente dicho, que era la hora tercia. Y después venía la hora sexta. Antes del almuerzo ya tenían 4 momentos de culto. Y venía entonces el almuerzo. Se preparaban por lo menos para el almuerzo después de este momento de culto. Y el almuerzo se producía en un lugar que se llamaba el refectorio, que era un salón grande, generalmente tenía una especie de balconcito, se ponían mesas largas y la gente comía en esas mesas largas, todos los monjes, y se turnaban en absoluto silencio. Nadie es que se... ¿No es cierto? El almuerzo para nosotros es para platicar, ¿no es cierto? No platicamos nomás cuando damos el bocado, pero después estamos platicando todo. Bueno, ellos no, absoluto silencio, y allí desde el balconcito alguien leía la Biblia. Continuamente, durante todo el almuerzo se estaba leyendo la Biblia. Y se turnaban. Cuando porque claro, yo también quiero comer, ¿no es cierto? Decía el que estaba ahí arriba. Decía, ven, súbete un rato. Y el otro venía, subía, seguía leyendo y se iba y comía. Todo el almuerzo se estaba leyendo la Biblia. Inmediatamente después de almorzar, entonces venía la hora nona, que era un breve tiempo para el aseo, y entonces regresaban a las 3 de la tarde para orar juntos. Después del almuerzo vayan, bueno, hacense un poquito y vuelven porque tenemos que orar. Y se juntaban a orar. Y entonces ahí, después de orar como a las 4 de la tarde, se volvían a sus tareas, que consistían, claro, en, por ejemplo, la botica. Botica viene de botánica, que tiene que ver de las plantas. Era una especie de farmacia que tenían los monjes. Y ellos ahí mezclaban diferentes hierbas y trataban de ver cómo estas hierbas podían producir algún tipo de sanidad. Y entonces tenían también venta de sus medicamentos en su farmacia. Y al final entonces del día venía la sala capitular. Era donde se reunían allí a conversar y a ver qué había pasado en el día. Bueno, ¿qué falta comprar para la cocina? ¿Cómo estamos con la huerta? ¿Quiénes vinieron hoy? ¿Se encargaron más libros? ¿Se entregó algún libro? Y también se revisaba a ver si alguien había faltado a las oraciones y a los momentos de culto. Si alguien había faltado sin que esté enfermo o tener una excusa válida, entonces inmediatamente era puesto bajo disciplina y tenía que cumplir con ciertos requisitos
de oración y ciertas penitencias que tenía que hacer porque no se había presentado a tiempo a la oración o porque había hablado durante el almuerzo o alguna cosa que no debería de hacer. Entonces ahí era donde se le castigaba en la sala capitular, ¿no? No sé, alguna sugerencia para los padres, pueden tener su salita capitular en la tarde para sentarse a ver cómo fueron las cosas en el día. Dice, no den ideas. Bueno, y después entonces venían las vísperas, que era a las 7. A las 7 entonces venía un momento de oración, luego una cena liviana, después de la víspera, que era la oración, venía una cena liviana, y entonces después de la cena liviana venía la última oración que se llamaba completas, porque ahí ya se completaban todas las oraciones del día. Ya esta era lo último antes de irse a dormir. Y luego se iban a dormir por un rato antes de que amaneciera. Uy, dije yo, porque uno dice, ay, qué lindo, cómo me hubiese gustado a mí estar en uno de estos lugares y ser como Martín Lutero. Después que anduve por ahí dije, no, esto no es para mí. Imagínense, los pobres, y al amanecer otra vez levantarse y otra vez todo lo mismo. Una cosa increíble. Claro, acuérdense que uno dice, pero ¿cómo hoy Lutero no era el que dijo que la salvación es por la fe? Sí, Lutero dijo que la salvación es por la fe cuando lo descubrió en la Biblia, pero mucho antes de eso era un monje, sacerdote católico, que buscaba que salvarse por las cosas que hacía y por las obras. Entonces cargaban la vida con cosas procurando agradar de algún modo a Dios. Nosotros sabemos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Como adventistas del séptimo día sabemos y creemos que la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Qué significa gracia? Es un regalo. Y se obtiene ese regalo a través de ¿qué? A través de la fe. La fe es el medio que nos ayuda a tener la gracia que nos da la salvación. Nosotros no nos salvamos por obras. Lo sabemos a eso perfectamente. Nadie piensa que por guardar el sábado me voy a ir al cielo. Ah, no, yo, mira, no trabajo el sábado, así que como no trabajo el sábado ya tengo abiertas las puertas del cielo para mí. Sabemos que no es el guardar el sábado lo que a nosotros nos va a llevar al cielo, sino que es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Eso es lo que nos abre a nosotros las puertas del cielo. Ahora, nos dice Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que de holocaustos. Podríamos hablar muchísimo de este texto y lo usamos mucho, pero solamente esto, la primera parte dice misericordia quiero y no sacrificio. El asunto es que aquellas personas que no entienden que la salvación es por la fe, entonces comienzan a vivir una vida de sacrificio, porque tengo que procurar ganarme la salvación. Y todos queremos ser salvos. Así que como todos queremos ser salvos, vamos a tratar de ganarnos la salvación a como dé lugar. Y si en mis conceptos teológicos la salvación me la tengo que ganar haciendo algo, yo voy a hacer lo que sea para ser salvo, porque quiero seguir vivo. Así que por favor, si ustedes ven por allí algún fariseo, si ustedes ven por allí a alguien que está tratando de ganarse la salvación por sus propios miedos, ténganle misericordia. No sean duros, no los maltraten, no de, ¡ay, este fariseo! No, pobrecito, está sufriendo. Porque está viviendo una vida ¿de qué? De sacrificio. Ahora, cuando hay alguien que cree que se tiene que salvar por las obras y está haciendo un montón de sacrificios para ser salvo, él juzga y evalúa su salvación de acuerdo a sus obras. ¿Cómo crees que va a evaluar tu salvación? También de acuerdo a tus obras. Entonces cuando él de pronto se evalúa y dice, ay no, pero esta semana no estudié todos los días de la escuela sabática y esta semana no me memoricé el texto, no hice esto, no hice aquello, o no llevé las ofrendas que tenía que llevar, ay, esta semana me faltó esto, me faltó aquello. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mira a su hermano que está al lado y dice, ay, pero este pobrecito sí. Te va a juzgar a ti de acuerdo a qué? A tus obras, porque él se juzga de acuerdo a sus obras. Entonces aquella persona que procura salvarse por las obras
naturalmente va a juzgar a otros de acuerdo a sus propios conceptos de salvación. Y entonces ve a todos perdidos. Pero hay algo que me llama la atención, todavía hay algo que me llama la atención y hay algo que me preocupa. Si nosotros los adventistas del séptimo día creemos que la salvación es por la fe, que es por la gracia que se obtiene a través de la fe, hay algo que está faltando, porque hay una parte de este texto que nosotros no la leemos, no sé si intencionalmente o sin intención, pero dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y el texto dice, ¿qué cosa? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. No te está diciendo, no quiero que hagan ningún sacrificio, no quiero nada de eso. Olvídate de los sacrificios. Te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero conocimiento de Dios más que sacrificios. Pero me parece que hay veces en que nosotros sí dejamos todo lo que requiera sacrificio, esfuerzo de lado, porque ya entendimos que eso no nos salva. Pero todavía no hemos obtenido el conocimiento de Dios. Pastor, ¿y cómo sabe usted que no tenemos conocimiento de Dios? ¿Por qué dice que no tenemos conocimiento de Dios? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, en cambio la clase de fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Amados, yo sé o veo que hay un problema. El problema que yo veo es que no estoy viendo los frutos que tenemos que ver en nuestra iglesia. De pronto no encuentro personas llenas de paz, personas llenas de paciencia, personas llenas de gentileza, de bondad, de fidelidad, personas llenas de amor y de alegría. De pronto encuentro en la iglesia lo mismo que encuentro afuera. Personas llenas de angustia, personas llenas de preocupación, personas llenas de dolencias. Veo lo mismo que veo afuera, lo veo adentro y entonces digo, Dios no está haciendo ninguna diferencia. Y si Dios no está haciendo ninguna diferencia es porque no nos estamos relacionando con Dios como debiéramos de relacionarnos. El que falla no es Dios, somos nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no se manifiesta ese fruto del Espíritu Santo en nosotros como debiera de manifestarse? Y me preocupa porque al no haber esa alegría, al no haber esa paz y al tener un pueblo lleno de penas, de ansiedad, de descontento, entonces, ¿saben qué es lo que esto produce? Escuchen. Ministerio de Curación, página 185. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, porque constantemente está en la cabeza nuestra que, ay no, yo estoy haciendo mal, ay que yo he hecho esto. El sentimiento de culpabilidad, que no lo dejamos en Cristo porque no pasamos tiempo con Cristo. El sentimiento de culpabilidad, la desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¡Qué extraordinario! Lo tenemos todo. ¿Saben qué? Yo leo esto y me vienen a mí las palabras de Apocalipsis. Se creen ricos, pero son pobres y desventurados. Nosotros nos creemos todo, pero somos esto. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. ¿Tienes tú un espíritu satisfecho y alegre o vives en angustia, en tristeza, en descontento, en preocupación? Porque si tienes esa vida, algo está mal en tu religión. No es esa la religión que Cristo tiene para ti. Algo no está funcionando bien.
Y yo no digo que tú estés del lado de los fariseos queriendo salvarte por las obras. No, yo sé que tú aceptaste a Cristo en tu vida. Yo sé que tú crees que Jesucristo es tu Salvador. Yo sé que tú no buscas salvarte por las obras, que tú aceptas la salvación por la fe en Cristo, pero todavía hay algo que está mal. Y entonces esto comenzó a trabajar en mi cabeza y a decir, si somos salvos por la fe, si hemos creído es esto, ¿por qué no se produce esto? ¿Por qué todavía hay algo que está mal en nosotros? No nos podemos engañar. Dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas 6, 7 y 8, no se engañen, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso, si tú estás en tu mente sembrando angustia, tristezas, problemas, dificultades, eso vas a cosechar en tu cuerpo también. Vas a cosechar un cuerpo enfermo. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo se vive para agradar al Espíritu? Yo quiero vivir para agradar al Espíritu. ¿Cómo debo vivir para agradar al Espíritu? Este texto es un texto increíble. Dice, miren. Dice, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, van a cosechar vida eterna. Algo que se cosecha, no se cosecha de la casualidad. Se cosecha porque se sembró, se regó, se cuidó. Y ese sembrar, regar y cuidar, ¿qué es vivir para el Espíritu? Los que viven para el Espíritu van a cosechar entonces del Espíritu vida eterna. Y comencé a plantearme cómo funciona esto en la vida cristiana, cómo podemos nosotros vivir más para el Espíritu. Si yo les pongo esta imagen en la pantalla, ¿qué les viene a ustedes en la mente? A ver, díganme. A ver, díganme, ¿qué es esto? Yo le pongo esta imagen en la pantalla, ¿qué les viene a la mente? 90 minutos, ¿qué es? ¿Qué es 90 minutos? Un partido de fútbol. Muy bien, muy bien. ¿Qué se hace en 90 minutos? Un partido de fútbol. Es sabido, cuando uno dice, hey, vamos, 90 minutos, un partido de fútbol, y todo el mundo dice, ¿cuánto falta? Sabemos que es 90 minutos. Pero ¿saben qué? El fútbol va mucho más allá de estos 90 minutos. Mucho más allá de estos 90 minutos. Porque uno diría, ay, qué lindo ser jugador de fútbol, solamente trabajo 90 minutos los días domingos. No, va mucho más allá de eso. Y diciembre pasado fuimos nosotros para Argentina. Vieron que como en diciembre hubo como un break en la pandemia, ¿no? La pandemia vino así, bajó un poquito y volvió a tomar vuelo. Pero justo ahí en diciembre, un breakcito y pudimos viajar nosotros para Argentina a visitar la familia. Y cuando estábamos allá, entre Navidad y Año Nuevo, ¿no es cierto? Que la cosa se pone linda porque hay fiesta, la gente. Vino un amigo de mis sobrinos que juega fútbol profesional. Juega en un equipo de las inferiores, un equipo de segunda división. No es que juega en primera división, no, juega un equipo de segunda división, juega bien. Pero bueno, entonces él estaba ahí y bueno, conversando con él, y él se entrena y sale a correr y está físicamente bien y en estado físico y todo, pero entonces, como era Navidad, ¿no es cierto? Ustedes saben que en Argentina nosotros tomamos mate, ¿no es cierto? Ustedes conocen esa bebida amarga que tiene ahí hierba adentro, así que típico, ¿no es cierto? Sábado de tarde, las iglesias cerradas por el asunto de la pandemia, así que está muy sábado de la tarde, vino los sobrinos, vamos a hacer un poco de música, la guitarra, cantar un poco, vino este muchacho, jugador de fútbol, amigo de ellos, y bueno, hey, mira, un matecito, y tomó mate, y entonces cerca de Navidad había panetones, así que cortaron panetones. ¿Conocen el panetone, no es cierto? Sí. Rico, riquísimo, sí.
Esperamos Navidad para comer panetones. Entonces viene con el panetón y me da un pedacito de panetón y cuando le hacen la ronda a él, ahí está mi cuñado médico, cirujano, y hay varios médicos también. Entonces van y le dicen, oye, toma un pedacito de panetón. Y él dice, no, te agradezco. Y mi cuñado lo miró y como que le insistió. Dice, si este no puede comer con todas las calorías que quema y con todo lo flaco que está y todo lo que juega al fútbol, entonces ¿qué queda de mí? Así que le dice, agarra, come un pedacito. Y dice, no. Y entonces comenzó a explicarnos. Dice, no, miren, yo tengo una dieta muy estricta. De lunes a viernes no como nada de carbohidratos. 0 carbohidratos procesados. Los únicos carbohidratos que como son los carbohidratos naturales que uno encuentra, por ejemplo, en una papa, en un camote, en una patata, pero carbohidratos procesados, harinas procesadas, refinadas, eso nada. Solamente puedo comer una porción durante el fin de semana y por este fin de semana ya me la comí, dijo. Hoy al mediodía, así que ya no puedo comer ahora. Y yo lo quedé mirando, ¿no es cierto? Porque yo decía, qué lindo jugar al fútbol, ¿no? Pero después lo quedé mirando y dije, no sé si es tan lindo. Y entonces siguió diciendo, no, dice, es para poder rendir mejor. Porque sí se nota la diferencia, dice, uno tiene que estar bien preparado, dice, bebidas gasificadas o con azúcar o con edulcorante, ni un tipo de bebida que no sea agua, o sea, no te tomas una sodita, nada. Cosas dulces, prohibido de lunes a viernes. Una sola porción de algo dulce el fin de semana. Solo una porción de algo dulce. Y nosotros ahí pasando platos con cosas dulces para comer. Y yo iba a agarrar y como que sentí, bueno, si yo no juego mañana, o sea, pobrecito, me lo voy a comer por él. Y entonces siguió diciendo en qué consistía, ¿no es cierto? Porque le preguntábamos nosotros y dijo que bueno, muchas ensaladas, hojas verdes, no podía mezclar verduras con frutas en la misma comida, y tampoco comía en la noche antes de dormir porque para que su cuerpo se recupere totalmente. Entonces 5 horas antes de dormir no comía absolutamente nada y bien estricto todo lo que él llevaba a cabo. Y yo pensé adentro mío, todo eso por 90 minutos. Y déjame decirle una cosa, que también es una cosa, yo he sido coach de soccer, así que esto se lo digo con toda la autoridad de un coach de soccer. No por hacer una dieta así usted va a jugar como Messi, ¿eh? No. Que va a decir, ay, no, entonces yo voy a hacer una dieta muy buena para poder jugar como... No. El que juega, juega. ¿Sí? Puede ser que rinda un poco más, pero no va a jugar como Messi, va a tener un mejor rendimiento en esos 90 minutos. Pero esto me llevó a mí a plantearme un montón de cosas, porque dije, bueno, tanto esfuerzo por 90 minutos. Y me llevó a plantearme entonces en la vida espiritual, porque en la vida espiritual sucede lo mismo. Yo no soy un buen cristiano por lo que yo hago. No soy un buen cristiano, no voy a ser salvo por la dieta que yo llevo o por venir todos los sábados a la iglesia y por sentarme acá un rato. No lo voy a hacer. Pero hay pequeñas cosas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, que pueden ayudarme a mejorar mi amistad con Dios. Hay pequeñas cosas que muestran el amor que yo tengo por la profesión. Este muchacho amaba tanto el soccer que se sacrificaba toda la semana por esos 90 minutos. Mi pregunta es, ¿tú amas a Dios y amas la segunda venida? Y si tú amas a Dios y amas la segunda venida, ¿cómo es tu vida? ¿Demuestra tu vida tu amor por la profesión? ¿Demuestra tu vida que tú amas la segunda venida? ¿Que tú amas a Dios y que haces cosas para relacionarte mejor con Dios? Porque el mismo apóstol Pablo que dijo que la salvación es por gracia y se alcanza a través de la fe, él mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y ahora ya el apóstol Pablo está metiendo algo que nosotros no teníamos en cuenta. ¿Cómo correr? Tengo que correr. Porque todo el que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea que nosotros también tenemos algo que hacer. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, porque una cosa es sacrificarte para jugar un partido de 90 minutos y cuando llegas a los 40 años ya eres descarte, ya nadie te quiere en ningún equipo. Pero otra cosa es sacrificarte para una vida eterna. Y sigue diciendo, no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y de pronto esto viene a producir un choque en mi mente. Porque yo saliendo de aquel monasterio y juzgando y criticando a aquellos que luchaban, ¿por qué? Por ser más espirituales. O por salvarse. Equivocadamente, creyendo que eso era lo que los iba a hacer salvo. Pero esa gente golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y yo, que conozco a Dios y que conozco su palabra y que estoy en la verdad, ¿cuánto yo estoy dispuesto a poner mi cuerpo en servidumbre? ¿Cuánto estoy dispuesto a sujetar lo material a lo espiritual? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿y tú de qué te abstienes? ¿De qué te abstienes? Porque no solamente no nos abstenemos de nada, sino que tampoco les enseñamos a nuestros hijos a vivir una religión de abstenencia. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y nosotros, por Cristo, ¿de qué nos abstenemos? Y sigue diciendo el libro Maranata, el Señor viene, página 70. No podemos ganar la salvación. Y no se confundan, Nadie crea que la salvación se puede ganar o que nosotros somos salvos por las obras. No es eso. No lo está diciendo el apóstol Pablo tampoco, ni yo. No se confundan. No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. ¿Vivimos nosotros así? ¿Cómo si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella? ¿Es lo más importante en nuestra vida la salvación? Ahora fíjense que la salvación es por gracia y se alcanza por fe. Pero la fe, ¿qué es? Es creer. Y para yo creer más en Dios, tengo que pasar más tiempo con Dios. Yo conozco a mi esposa porque paso mucho tiempo con ella. Usted puede decirme, pastor, si le pido tal y tal cosa a su esposa, ¿qué me dirá? Y yo les puedo decir, ¿saben por qué? Porque yo paso mucho tiempo con ella. Pero si yo no paso tiempo con Dios, ¿cómo yo voy a tener confianza en que Dios me va a ayudar en un momento de dificultad? ¿Cómo voy a tener yo la fe de depositar mis problemas y mis preocupaciones en sus brazos? ¿Sabes por qué tenemos un pueblo lleno de angustias, de pesares, de preocupaciones? Porque tenemos un pueblo que no tiene una amistad profunda con Dios. Pero nos creemos ricos. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Así es como aumenta la fe. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Amados, por favor, escucha, la salvación no es producto de la casualidad. Nadie se salva por casualidad. El que se salva porque hay un plan de salvación. Y tú estás en el plan de salvación, entiendes el plan de salvación, conoces al que ha hecho el plan de salvación, crees en el plan de salvación. Salvarse no es solamente decir, no, Diosito, yo creo que está Diosito. Sí, Diosito nos creó y Él fue el que nos trajo y yo cuando tengo algún problema siempre Diosito es el que No, salvación no es solamente creer en Dios. Salvación es tener una amistad con Dios, conocer el plan de salvación y sujetarse a la voluntad de Dios. Es una amistad con Dios. Y bueno, alguno podrá decirse, pastor, ¿pero qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos?
¿Qué? Usted está diciendo que para ser salvo tenemos que leer la Biblia, tenemos que venir a la iglesia todos los sábados, tenemos que poner ofrenda. ¿Qué hay que hacer? No, espera, mira, déjame decirte esto. Tú no te salvas por leer la Biblia. Tú no te salvas por orar, tú no te salvas por hacer el culto diario y venir a la iglesia. Pero te perderás si no lo haces. Porque lo que te salva a ti es el conocimiento de Dios. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿de qué te abstienes tú con el propósito de conocer mejor a Dios? ¿De qué te abstienes tú? ¿Cuál es tu plan para pasar mayor tiempo con Dios? ¿Tienes un plan para que tu amistad con Dios crezca? Porque la vida pasa y nosotros nos entretenemos con todas las cosas urgentes que tenemos que hacer, pero las cosas importantes siempre quedan de lado. Nosotros cargamos nuestra agenda con un montón de cosas para hacer, pero resulta que leer la Biblia, orar, hacer el culto, tener comunión y amistad, fomentar esa amistad con Dios, eso no pasa. Es lo mismo que si de pronto tú tienes una novia y dices, no, yo amo a mi novia, y tu novia te dice, nos juntamos, ¿te parece que nos juntamos todos los días? Yo cuando salgo de la escuela a las 3 de la tarde nos juntamos un ratito a conversar. No, yo tengo mucha tarea. A mí me da mucha tarea, yo no puedo bajar mis grados, así que yo no te puedo ver durante la semana. Entiendo. Entonces, ¿nos vemos el sábado? No, yo el sábado voy a la iglesia. ¿Nos vemos el domingo? No, yo el domingo miro fútbol. ¿Y entonces cuándo nos vamos a ver? No hace falta que nos veamos. ¿Pero no quieres estar conmigo? Sí, quiero que seamos novios, pero no tengo tiempo para estar contigo. Entonces no funciona. Y algunos quieren un Dios así. Yo tengo a Dios para cuando yo necesito a Dios, entonces lo llamo por teléfono y digo, Señor, mira, yo necesito esto. Ayúdame, págame esto, ayúdame aquello, sáname, me duele esto, me duele aquello. Pero no queremos una relación y así no funciona. Si tú amas a Dios, tienes que relacionarte con Dios. Y si no lo amas, relaciónate porque te vas a enamorar de Él. Así funciona. Yo recuerdo una vez que mi esposa, cuando éramos novios, se portó mal conmigo. Nos tuvimos una discusión, una pelea y bueno, dijimos, ¿saben qué? Cada uno por su lado. Pero voy a hacer un poquito el contexto de la pelea aquella. Yo me había ido, no existían los celulares, no existía WhatsApp, no existía el iPhone. Para aquellos que me ven muy joven, no soy tan joven. Ustedes saben de qué época le hablo, que no existía nada de eso. Celular, por ahí algunos ricos eran esos cosos grandotes, unos ladrillos así, que era para defensa personal más que para hablar por teléfono, y que la batería le duraba 4 horas y después se moría. Así que no existía nada de eso. Y yo me fui a una campaña de evangelismo por 3 meses sin vernos, después volví, estuve 2-3 días con ella, me fui otros 3 meses a colportar, otros 3 meses, 6 meses separados. Cuando volvimos, la relación se había enfriado. ¿Por qué? Porque tuvimos 6 meses sin relación. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de venir a la iglesia por 6 meses y vas a ver qué pasa con tu relación con Dios. También se va a enfriar. Y con nosotros pasó lo mismo, la relación se enfrió. Pero yo sabía en mi mente, yo decía, si esta muchacha bonita se enamoró de mí una vez, se va a enamorar de mí 2. Así que dije, yo lo que tengo que hacer es pasar tiempo con ella para que ella se enamore de mí. Porque si fue capaz una vez, va a ser capaz otra vez. Y así pasó. Y con Dios pasa lo mismo. Si tú dices, yo no estoy seguro de mi amor con Dios, entonces haz un plan de salvación. Haz un plan para pasar tiempo con Dios, porque cuando tú pases tiempo con Dios, tú te vas a enamorar de Dios. Porque Dios es amor. Avanzamos. Nos dice, Maranata, el Señor viene, página 44, desear lo bueno y la verdadera santidad es correcto en sí, pero si te detienes allí, de nada te servirá. Los buenos propósitos son loables, pero no tendrán valor a menos que se lleven resueltamente a cabo. Muchos se perderán aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron, ¿qué cosa? Esta palabra resulta difícil en nuestra religión de hoy en día. Cuando uno, imagínate, viene alguien a la iglesia y dice, ¿de qué se trata su iglesia? Acá hacemos esfuerzo para salvarnos. No, entonces no quiero nada. ¿Cierto? Pero dice, muchos se perderán aunque esperaron y desearon ser buenos cristianos, pero no hicieron esfuerzos perdientes, por lo tanto serán pesados en la balanza y hallados faltos. Ahora, ¿de qué esfuerzo nos habla? No de que tenemos que esforzarnos para ser salvos por nuestras obras, es que tenemos que esforzarnos para conocer al Dios que nos ama.
para hacer una amistad y pasar tiempo con Él. Nos dice entonces el libro de Lucas que cuando Jesús iba en su viaje a Jerusalén, junto con sus discípulos pasaron por un pueblo y allí una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. En esta casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía, pero Marta en cambio estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana esté acá de flojonga? De floja. ¿No te importa que mi hermana esté acá de floja, sentada, escuchando cuando hay tantas cosas para hacer en la casa? Dile que me ayude. Nosotros a veces, yo hubiese dicho lo mismo. Para mí era lo malo que, hey, estoy yo solo atendiendo todas las cosas y esta está acá sentada como la gran señora ahí. Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie lo. Y este es mi temor, que nosotros podemos estar ocupándonos de muchas cosas y dejando de lado lo importante. Y dejando de lado lo importante. Entonces hice una pequeña lista de aquellas cosas que podían resultar en nuestro día. A ver qué cosas de estas nosotros nos ocupamos, porque en la vida hay cosas importantes, pero Jesús dijo: ocúpate de lo que es importante. Leer la Biblia cada día, hacer un culto en la mañana con nuestros hijos, hacer un culto en la noche con la familia, cumplir con el trabajo y llegar a tiempo. Cocinar, limpiar la casa, bañarnos y descansar, salir a hacer ejercicio, tener una caminata en la naturaleza para estar en comunión con Dios, tener un momento en familia, ir a la iglesia, llegar a tiempo a la iglesia, mirar las redes sociales o algún otro entretenimiento, hacer compras. Ahora mi pregunta es, mira esta lista y dime cómo estás tú en el plan de salvación. ¿Estás tú como María o como Marta? ¿Pasas tiempo a los pies de Jesús? ¿O corremos para todos lados y cuando nos acercamos a Jesús es solamente para decir: Jesús, mira todo lo que tengo que hacer, ayúdame? Jesús, mira la lista de las cosas que hay que hacer, ayúdame. Pero no pasamos tiempo a los pies de Jesús. Cristo y su palabra están en perfecta armonía. Si el pueblo de Dios apreciase su palabra, tendríamos un cielo en la iglesia aquí en la tierra. Si el pueblo de Dios apreciase más la palabra de Dios y tuviese más comunión con Dios, entonces la iglesia sería un pedacito de cielo en la tierra. Habría armonía, habría unidad, no habría desacuerdos, berrinches, enojos, peleas, disputas. Yo sé que aquí no las hay. Los cristianos tendrían avidez y hambre por escudriñar la palabra de Dios. Anhelarían tener tiempo para comparar pasaje con pasaje y para meditar en la palabra. Y nosotros cuando leemos la Biblia leemos 2 o 3 textos y salimos corriendo. Y como resultado de esa vida espiritual, como resultado, su vida se conformaría a los principios y las promesas de la palabra. Sería el resultado. Pero nosotros hacemos al revés, queremos obedecer todo sin estar con Cristo. Eso es por las obras. Nosotros queremos ser cristianos pero sin Cristo. El secreto es pasar tiempo con Cristo. Sus instrucciones serían para ellos como las hojas del árbol de la vida. Sería en ellos una fuente de agua que brotaría para vida eterna. Por eso el mismo apóstol Pablo nos da esta tremenda sentencia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que, amados, ya se ha predicado el plan de salvación, ya sabemos en qué consiste. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿estás tú en el plan de salvación? ¿Estás siguiendo el plan de salvación que Dios tiene para tu vida? Porque si la salvación y el cielo es lo más importante en tu vida y es tu mayor deseo para tu familia, haz un plan para lo que resta de este 2021 para pasar más tiempo con Dios y servirle. Si la salvación es importante en tu vida y en tu familia, que se note.
Y no que se vea que tú vives como cualquiera que no tiene a Cristo. O como cualquiera que dice que cree en Dios, pero no vive con Dios y para Dios. Si esto es lo más importante en tu vida, que se note. Que se note en tu plan diario, que se note en tu plan semanal, que se note en tu rostro, que se note en tu entrega, que se note en tu paz, que se note en tu bendición, en tu armonía con Dios, que se pueda ver en ti el fruto del Espíritu Santo. Y esta es la promesa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Te gustaría en esta mañana decir: Señor, yo quiero en lo que resta de este 2021 realmente que el plan de salvación sea una realidad en mi vida? Yo quiero que tú obres esa salvación que quieres obrar en mí. Yo sé que no es por mí ni por mis propias fuerzas, pero hoy reconozco que yo no soy tan rico, ni tan bueno, ni tan santo como yo pienso, sino que yo necesito más de Cristo y una amistad más profunda con Cristo. Yo quiero, Señor, ser una persona que aprenda a poner sus preocupaciones, sus angustias, sus correrías y sus deudas, que las aprenda a poner en tus manos. Yo quiero tener descanso en ti. Yo quiero aprender a vivir una vida cristiana con Cristo presente en mi vida. Si es este tu deseo, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a tener esta palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, Padre amado, perdónanos por nuestra indisciplina, perdónanos, Señor, por nuestra irreverencia hacia ti, hacia las cosas espirituales. Perdónanos, Señor, porque a veces tomamos la salvación y tu palabra con tanta liviandad. Padre amado, ayúdanos a entender que tú nos llamaste a ser un pueblo santo. Pero no santo, Señor, porque nunca cometen un pecado, porque no se trata de eso, sino santo, porque somos apartados para estar contigo. Padre amado, la vida eterna no se trata de una vida eterna sin Dios, sino que se trata de vivir eternamente contigo. Que aprendamos en esta vida a vivir contigo, porque eso es lo que tú quieres. Que te conozcamos, que pasemos tiempo contigo, que aprendamos a amarte y que querramos una eternidad junto a ti. Que lleguemos a amar tu venida. Pero a amarla no solamente porque se va a terminar la muerte, las pandemias, porque se va a terminar el asalto, se va a terminar el dolor, el sufrimiento, se va a terminar la injusticia social, sino amar tu venida, porque entonces vamos a estar tiempo completo contigo. Que ese sea nuestro mayor anhelo y deseo. Que viviendo en un mundo de Marta, porque todo el mundo corre de aquí para allá, todo el mundo está apurado y tiene una agenda cargada de cosas y quieren cargar la nuestra también. Pero en este mundo de Marta, que nosotros aprendamos a ser como María y pasemos tiempo a tus pies. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos de pie para entonar las estrofas del último himno.